Amigas, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la mesa de 360. Les habla Jimena Bellido en este domingo 7 de septiembre del año 2019. Bienvenidos sean todos. Hoy tengo gente de mucha valía sentada a esta mesa porque el tema lo amerita. Vamos a hablar de nuestras reservas naturales. Le voy a dar la cordial bienvenida a la doctora Jennifer Cahill. Ella es bióloga, ella es también docente de la Universidad Mayor de San Simón, docente investigadora y también especialista en ecología animal, ¿es correcto? Sí, muy buenas noches y muchas gracias por invitarme al programa. Doña Jennifer, bienvenida. También le doy la bienvenida al doctor Milton Fernández, también docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón y bioclimatólogo, ¿es correcto? Así es. Muchas gracias, un saludo cordial a la audiencia de Fides y muchas gracias por participar en este programa. Gracias pues a usted por acudir a este llamado, don Milton. Arquitecto Johnny Antesana, como siempre en esta mesa, acompañándome con todos los temas que nos preocupan a los cochabambinos. ¿Cómo estás, Johnny? Bueno, faltando la última entrevista que no pude llegar lamentablemente. ¿Verdad? Te hemos puesto falta. Me pusieron falta, pero aproveché de asistir a un congreso internacional sobre movilidad urbana y en la cual pude constatar que en Cochabamba particularmente estamos en la prehistoria en relación a los avances de no solamente la tecnología, sino en el concepto de la movilidad, que ha evolucionado del transporte a la movilidad con un alto concepto ambiental y fundamentalmente vinculado al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, que es a la que nos hemos olvidado. Y hoy día, Jimena, es un lujo realmente compartir con dos personalidades en materia de investigación técnica y científica, quienes van a aportar con seguridad para que las autoridades puedan escuchar la problemática. Claro que sí, te vamos a perdonar la falta porque el tema es importante y luego lo vamos a explotar seguramente acá en 360. Así es. Bueno, vamos a ponernos en materia y es que el desastre ecológico que está viviendo la Chiquitanía, bueno, pues nos ha abierto los ojos a todos para poner un poquito de atención en nuestras reservas naturales. ¿Qué es lo que está sucediendo con las reservas naturales en el país? ¿Cuál es la importancia que tienen? Cochabamba depende mucho de ellas, depende por el agua, por la lluvia, depende por la calidad de aire que respiramos, bueno, en fin. Y tenemos todo tipo de reservas ecológicas que hoy las vamos a conocer en esta mesa, poco para poner el ojo sobre ellas, para saber qué es lo que está pasando con ellas y saber cómo las tenemos que proteger. Don Milton, ¿qué es una reserva natural? Así chiquitito, como para que la gente lo entienda. Bueno, Jimena, el concepto de reserva natural tiene bastantes ámbitos y aplicaciones. Nosotros particularmente estamos concentrados en la universidad y en lo que nosotros los biólogos trabajamos e investigamos en estas reservas ecológicas, como tú bien lo has dicho. Puede haber reservas ecológicas de nivel hídrico, de nivel suelo, de nivel aire, de nivel de las riquezas de las plantas, de los animales, y todo esto en su conjunto contribuye a tener un ecosistema en balance, en equilibrio, que proporciona un servicio funcional o ambiental a la población, a la ciudad, a las comunidades que viven alrededor. Entonces, eso es muy importante, tratarlo de manera integrada y no separada ni puntualizada. Claro, todos somos una sola cosa. Así es. Bueno, ¿qué tenemos en Cochabamba? Nuestro territorio es vasto, tenemos trópico, tenemos valle, tenemos incluso climas altiplánicos. ¿Qué tenemos en Cochabamba que deberíamos poner en alerta y conservar? Sí, mire, Jimena, esta es una pregunta muy buena y realmente muy importante. Estoy seguro que mucha gente que escucha el programa y muchos cochabambinos y bolivianos desconocen esta situación. Cochabamba es un nodo biogeográfico a nivel de toda Sudamérica tropical. Al estar al centro de Sudamérica, confluyen 6 provincias biogeográficas de las 10 que hay en Bolivia. En Bolivia hay 10 provincias biogeográficas. Una provincia biogeográfica, en palabras sencillas, Jimena, es una región, un espacio, un área ecológica bastante amplia, que tiene diferente tipo de vegetación, diferente tipo de fauna, diferentes tipos de bosque, diferente tipo de clima. Y de las 10 que hay en Bolivia, en Cochabamba confluyen 6. Entonces, biogeográficamente y climáticamente o bioclimáticamente es muy, muy importante Cochabamba. Acá en Cochabamba, en el departamento, tenemos unas regiones ecológicas bastante interesantes o provincias biogeográficas. Por ejemplo, como usted dice, tenemos el trópico, la región tropical
Pero la gente se refiere al trópico exclusivamente al Chapare y a Casasco, y esa no es el adjetivo ni la denominación correcta. El espacio tropical es de los 23 grados norte hasta los 23 grados sur, todo eso es el espacio tropical. Entonces, todo Bolivia, incluyendo Cochabamba, sus montañas, sus valles, sus zonas bajas y el Chapare, todo es tropical. La gente dice, estoy yendo al trópico, pero estamos en el trópico. Entonces, el adjetivo que utilizan es equivocado. Todo es tropical, absolutamente todo. Lo único que varía es la temperatura en función de un gradiente altitudinal. Si nosotros estamos en Cochabamba, que está a 2.570 metros sobre el nivel del mar, y me voy a los 5.000 metros, que es el pico del Tunari, la temperatura disminuye, pero solamente en función de la altitud, porque sigue siendo un espacio tropical. Mire, eso es interesante, porque no tenía ni la más remota idea. Qué interesante. Sí. A ver, porque aún para, digamos, instrumentos de planificación territorial, estos esto deberíamos conceptos, saberlo. claro, no se los utilizan ni en el ámbito público y tampoco en el privado. Entonces, ese es un dato importante, porque en función de eso hay que hablar de asignación de suelo, de función de suelo y un conjunto de condiciones importantes. Pero ese es un tema que tú lo aclaras de una manera maravillosa y simple. Pero claro, a ver, tenemos la zona del TIPNIS, ¿no es cierto? Que podemos manejarlo como una unidad de reserva natural. El TIPNIS sí, es un área protegida, y esta tiene una vegetación muy particular, el TIPNIS. Eso pertenece, por ejemplo, en sentidos y en términos biogeográficos, pertenece a la provincia biogeográfica del Beni, así se llama. Y es la única provincia que existe a nivel de Suramérica tropical que tiene una vegetación exclusiva y característica, y no hay ninguna parte más ni de los países vecinos, solo en el TIPNIS está. Entonces, la construcción de carreteras, puentes o infraestructura civil afecta, pero terriblemente, a ese tipo de vegetación que no existe en ninguna parte más de Suramérica tropical. Muy delicado. Sí. Y en cuanto a la fauna, ¿es igual así endémica? ¿Es igual así de especial? En la zona del TIPNIS, hablando. Bueno, sí, complementando un poco lo que menciona Milton, hay 22 áreas protegidas a nivel del país. Cada una de ellas se ha creado con una justificación generalmente relacionada con la alta biodiversidad que existe, tanto en vegetación como también en fauna. Pero nosotros en los últimos años hemos visto muchas iniciativas también desde la parte de los municipios, que también preocupados, interesados por proteger su entorno, también han empezado a declarar áreas que son áreas protegidas, pero a nivel municipal, ¿no? En el caso del TIPNIS particularmente, es un lugar muy interesante, como dice Milton, porque como confluyen estas bioregiones, ¿no? Entonces obviamente también, digamos, entre una y otra también se generan tipos muy particulares, tanto en la vegetación como en la fauna. A nivel de fauna, Bolivia es un país privilegiado justamente por la posición que tenemos. Por ejemplo, Cochabamba no solo es el centro de Bolivia, prácticamente el centro de Sudamérica. Entonces es muy privilegiada en fauna, estamos dentro de los 10 países más megadiversos respecto de nuestra diversidad, por ejemplo, en lo que es el grupo de aves, también el grupo de reptiles. Tenemos también mamíferos que son muy interesantes, mamíferos grandes que son muy importantes, y bueno, en realidad nuestra amplia diversidad. En el TIPNIS también hay una fauna muy interesante en cuanto a aves principalmente. También tenemos allá anfibios que también son importantes, y más que todo también mamíferos. Esta cantidad de animales que podemos ver, esta diversidad de fauna, ¿en algún momento se ha visto en peligro? Es decir, ¿tenemos especies allá que estén en peligro de extinción, por ejemplo? Sí, digamos que estas áreas protegen una amplia cantidad de especies porque protegen en realidad a la biodiversidad. Pero pese a ello, en Bolivia sí hay especies amenazadas. Estas están plenamente descritas en lo que los científicos de Bolivia producimos hace algunos años, que es el libro rojo de los vertebrados, ¿no? Un libro rojo, como hay libros rojos en todos los países, que justamente se utiliza el color rojo para detonar que ahí hay un llamada de atención, peligro, ¿no? Como o sea, una para advertencia, decir, como ¿no? una advertencia. Entonces allá
están descritas las especies, hay diferentes categorías cuando las vemos desde el punto de vista de su conservación. Entonces hay algunas que están en un grado muy crítico, en peligro de extinción, y otras que ya están empezando a entrar a esta lista, ¿no? Entonces sí tenemos especies que están amenazadas. Ahora, algunas de esas especies amenazadas a la vez también son endémicas. El endemismo es un concepto en biología que quiere decir que de la distribución geográfica que presenta una especie endémica tiene una distribución geográfica muy puntual, muy pequeña. Y entonces, cuando decimos especies endémicas en Bolivia, quiere decir que solo existen en Bolivia. Por lo tanto, la posibilidad de proteger estas especies y todo solo puede venir de la ciudadanía boliviana, no está en otro país, entonces es también parte de nuestro patrimonio. Claro. La zona del Tignis, por ejemplo, esta gran reserva natural, de alguna manera ha perdido territorio, ¿no es cierto? Porque hay ya población, el polígono 7, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo afecta este ingreso de la población, de poblaciones, a la fauna, por ejemplo, con el tema de caza, por decirle, o contaminación de ríos, y en el tema de la vegetación? ¿Cómo está esta zona, ustedes que son investigadores? ¿En qué nivel lo pondrían? Bueno, mira, Jimena, hay varios niveles, hay una escala para trabajar con los ambientes que son homogéneos en un inicio. Cuando hablamos de ambientes homogéneos, nos referimos a un bosque íntegro que todavía no ha sido alterado, cortado o fragmentado. Cuando se establece una carretera a lo largo de un bosque virgen o pristino, o como llamamos un bosque primario, donde existen especies arbóreas muy grandes, muy longevas, muy gruesas, lo que comienza a producirse es un efecto de más o menos como si fueran las costillas de un pescado. Cuando nosotros comemos un pescado y sacamos la parte central de la columna, ahí están las costillas. Ese tipo de efecto se produce en estas selvas vírgenes naturales porque el ingreso de un camino genera y promueve la apertura de nuevos caminos secundarios o terciarios. Y se va produciendo ese efecto de costilla, que se ramifica a los costados. Del tramo principal. Entonces, eso lo que va a generar, Jimena, irremediablemente es una pérdida de bosque, con posible pérdida de hábitat, con disminución del hábitat para las especies que viven ahí de manera especializada o restringida o concentrada a ese ambiente únicamente. Entonces ahí se ven en problemas porque los recursos alimenticios o el lugar para reproducirse o para alimentarse puede verse seriamente comprometido. Claro, hablar de entonces, la carretera eso va a entrar irremediablemente en un proceso de fragmentación, de disminución del tamaño del área, de la superficie del área del Tignis, del bosque. Sí o sí con el tiempo va a ocurrir eso. ¿Cómo no ocurriría? Si es que se vallaría, digamos, con malla olímpica, todito el bosque, pero eso no va a ocurrir, eso es impensable. Claro, aunque salgan normativas, leyes, etcétera, nosotros los ciudadanos, los bolivianos, no cumplimos ni acatamos las normas, y van a ir entrando poco a poco, y van tratando un escenario fragmentado en muy poco tiempo. Entonces eso va a afectar, lo que dice mi colega Jennifer, a esta fauna especializada, a estos grupos especialistas, o que ya tienen un grado de amenaza o son vulnerables, van a estar todavía mucho más amenazados, y lo mismo va a ocurrir con la vegetación. Segurísimo va a ocurrir extracción de madera, árboles. ¿Y qué es lo que ha pasado con la carretera Cochabamba Villa Tunari o hacia el oriente, ¿no? Desde hace 50 Ahí está el años? ejemplo. Claro. El resultado es exactamente ese. Hoy día es muy difícil encontrar peces, por ejemplo, del tamaño que se encontraban hace 40 años, 30 años, etcétera, y la fauna ha disminuido precisamente por ese impacto por que esa tiene la invasión, por decirlo así. Claro, que es agresiva, ¿no? Sí. Lo que deberíamos comprender es de que los sitios que son, digamos, muy sensibles, altos en diversidad, es como cuando tú construyes un edificio. Entonces, digamos, hay unos cimientos que son los más importantes, que eso lo da la vegetación, estas especies que menciona Milton, las especies arbóreas principalmente. Y sobre esas especies es como si de repente se empezaría a construir un edificio de miles de pisos. En cada piso vive una especie diferente.
Entonces eso es lo que le da, digamos, esa especie de complejidad de un sitio que es sumamente diverso, con muchas especies. Ahora, en los efectos que estamos generando en realidad los humanos principalmente sobre la biodiversidad en el mundo, no solamente aquí en Bolivia, ¿no? Como menciona Milton, es el efecto de pescado en el Brasil también ha sido muy drástico, pero uno de los efectos principalmente es la fragmentación de hábitat, pérdida y fragmentación de hábitat para las especies. Entonces una especie, digamos, tiende a tener un hábitat que está todo integrado y desenvuelve, digamos, toda su vida en ese espacio. Pero cuando se construye una carretera, en realidad cuando se abre, se corta, en realidad eso empieza a fragmentarse. Hay algunas especies que sí pueden sobrevivir bajo ese escenario, pero otras no. Y otras tienen dificultad especialmente en atravesar estos espacios. Y es por eso que vemos en otros países, ¿no? Donde también se han visto obligados seguramente a construir carreteras y demás, que también construyen hasta puentes en realidad para permitir el flujo de las especies. Especies, digamos, que son bastante pequeñas sí tendrían problemas, pero también las especies que no les gusta aproximarse a los sitios donde están los humanos. Y ahí tenemos, por ejemplo, los grandes felinos, por ejemplo, los que de repente, por ejemplo, un felino, o sea, un jaguar, por ejemplo, tiene casi un rango de hogar que estamos hablando casi de unos 100 kilómetros, que los recorre, digamos, en un diferente tiempo, ¿no? Entonces, si tú pones ahí una carretera, de repente este espacio cada vez se va achicando más y más. De eso vienen después otros efectos. Por ejemplo, cada vez, si nosotros dejamos a la biodiversidad, en este caso a la fauna, cada vez menos espacio, también los conflictos entre fauna y humanos también van a ir aumentando, porque los humanos también vamos entrando a su espacio, ¿no? Entonces también esto genera, digamos, un problema. Ahí está, por ejemplo, lo del arenavirus, por ejemplo, ¿no? Cada vez se va entrando más al monte y también empiezan a surgir estas otras especies a buscar espacio, ejemplo, ¿no? Claro, virus y bacterias, y entonces ahí ya también un efecto a los humanos, ¿no? Entonces, fragmentación es uno de los mayores efectos que se está dando en el mundo, pero también, como ahora hemos visto en la Chiquitanía, también están las quemas. También está la caza y también está la apropiación de las personas de la vida silvestre, particularmente fauna, para tenerlas como mascotas. Cuando más bien aquí el mensaje para todo el país es: somos tan afortunados en estar en este sitio que Dios nos ha puesto, que con tanta biodiversidad, imagínense, uno de los 10 países más megadiversos en el mundo. ¿Qué debemos hacer si queremos apreciar esa naturaleza? Ir a visitar las áreas protegidas, no solamente las nacionales, sino también las municipales. Así también se aumentara un turismo, digamos, ecológico, un turismo donde la gente también pueda organizarse, algo muy armónico con la naturaleza. Entonces, tanto nosotros podríamos observar esa biodiversidad, pero también la misma gente también puede beneficiarse, porque al final esta gente, la que está cerca o dentro de las áreas protegidas, también algunos son custodios de esta biodiversidad, ¿no? Entonces, debiéramos más bien hacer ese tipo de acción, pero no traer, digamos, ¿no? De repente una paraba, o sea, traer, no sé, un tejón, un monito, una cosa así. Claro. Aquí lo que tenemos que decir a la generación joven: viaje, salga y vaya a admirar esta naturaleza fuera y apoye a la gente que vive allá para que también conserve y cuide. Claro, así debería ser. Ahora obviamente, perdón que corte ahí, yo decía, ¿cómo explicar el hecho de que la intervención del Estado, en este caso boliviano, no considere aquellos aspectos que son prácticamente el porvenir, el futuro de nuestra gente? Y la explicación tiene un principio básicamente económico, mercantil. Entonces, esa es un poco la condición para la ampliación de la frontera agrícola, la penetración con este tipo de infraestructuras que destrozan
aquellas civilizaciones en las cuales el hombre convive con la naturaleza, convive con la fauna. Ese es su hábitat, ese es un nicho. Y esto obviamente hace que esos grupos sociales puedan también desplazarse a la parte interior, se desequilibre el ecosistema. Es muy difícil el tema ¿verdad? Bien complicado. Es muy complicado. Es bien complicado, Johnny, porque de verdad mucha gente ignora, digamos, el papel o el rol, Jimena, que tiene cada componente o ser vivo dentro de un bosque, un ecosistema. Uno puede pensar, dice, pero ahí se ha caído y ha aplastado un hongo, por ejemplo, o una planta pequeñita, pero ese hongo o esa planta pequeñita tiene funciones ecosistémicas, servicios ecosistémicos, Jimena. Por ejemplo, muchas de estas especies fijan nitrógeno al suelo, y el nitrógeno es uno de los minerales, elementos esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas y de los árboles. Entonces, si no tienes nitrógeno en el suelo, tienes una pobreza en los suelos, deficiencia en nitrógeno, y tienes unos signos muy notorios en la vegetación que nosotros que trabajamos en el campo durante tanto tiempo los podemos diferenciar. Y esa zona del Tignis, esa zona de Carrasco, Chapare, llueve mucho. Esos suelos son lavados, son pobres en nutrientes. Por esa razón, en el trópico se introduce bastante fertilizante. Hay que poner nutrientes al suelo, porque de lo contrario no produce. Entonces, todo el rato están colocando eso, y eso significa un costo económico. ¿Por qué? Porque por la característica de la lluvia. Y sobre el aspecto del clima, cómo funciona, cómo apoya la vegetación, cómo apoyan estas áreas verdes, estos bosques que están en Bolivia, no tienes idea. Es realmente importante. Las lluvias locales, la humedad atmosférica, todo eso es producto de esa vegetación, de esa gran masa arbórea que está ahí, está asentada desde hace millones de años, y contribuye eficazmente con la absorción del oxígeno, sujeción y anclaje del suelo, la producción de lluvias locales, la humedad atmosférica. Realmente, si uno pone en la balanza, realmente lo que hacemos, lo que destruimos es muy grande en comparación de los beneficios que recibimos, Jimena. Cochabamba sufre de mucha sequía. Quizás tiene que ver en parte con gran pérdida de esta masa boscosa, por ejemplo, en las zonas de Tignis del Parque Carrasco. Mira, Jimena, Cochabamba tiene particularmente el siguiente comportamiento. Lo que es la cuenca de Cochabamba, el Valle Alto, que es Sacaba, la cuenca central, que es esta parte de Cercado, incluyendo una parte de Colcapirua, y la cuenca baja, que es desde Quillacollo hasta Suticollo, Parotani, más o menos, así está, cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Todo este sector se encuentra en un término que nosotros los bioclimatólogos llamamos, y se llama sombra de lluvia orográfica. Esa sombra de lluvia orográfica lo hace la cordillera del Tunari, que está aquí al frente. Entonces, la humedad que viene de los yungas, que es de Seguencas, de Encachaca, de Tablasmonte, yungas de Bandiola, esa humedad queda bloqueada, detenida por esta barrera orográfica, y no puede traspasar acá. Eso le hace la sombra orográfica, y entonces, por eso Cochabamba tiene una sequía de 5, 6, 7 meses. Pasorapa, Omereque, Misque, tienen 9 meses de sequía. Entonces, por eso el clima aquí es seco y allá es semiárido. Entonces, ahí hay un problema. Y al ser una cuenca, Jimena, tienes cordillera acá y tienes la cordillera de Tiraque, que viene desde acá. Entonces, rodean dos cordilleras a Cochabamba, y los vientos no pueden circular ni remover el aire. Por esa razón, en invierno tienes una gruesa capa de smog gris en Cochabamba, y solamente puede ser movida, liberada, con las lluvias que van a empezar en diciembre. Cuando uno no conoce este relieve, la geomorfología y estos aspectos bioclimáticos, no tiene idea realmente de lo que hay en Cochabamba. De verdad, cuando yo les explico, me dicen, es que no sabíamos que era así. Pero hay que tener conocimiento para justamente, proponer planes, proyectos, programas, porque de acuerdo a esta situación es como tenemos que actuar y trabajar, Jimena. Pero sin embargo, hay vegetación que está adaptada a esas condiciones. Digamos, es lo más destacable, ¿no? Especies arbóreas que justamente se han adaptado a todo ese periodo seco, en realidad, ¿no? Que tiene, y entonces eso es muy valioso, que son en realidad las especies nativas, ¿no? Johnny hablaba hace un momento de estas grandes obras, y una gran obra que no sabemos precisamente cómo está afectando a toda la zona de Carrasco, es la represa de Ibirizú. ¿Tienen ustedes algún conocimiento de qué se está haciendo, por ejemplo, con la fauna allá,
de cómo se está afectando toda esta remoción de tierras y demás que hay, y además que han sacado un montón de árboles y todo. Bueno, tenemos colegas que están trabajando justamente apoyando ese proyecto. La fauna en realidad está más o menos bien relevada, se sabe qué especies hay y obviamente se ha tipificado, digamos, cuáles serían las más vulnerables frente a esta obra, ¿no? Especialmente las de distribución restringida, las especies que son seguramente endémicas o muy particulares en la zona. Y ellos se han animado con una acción que sí, digamos, ha funcionado en otras partes del mundo, es un poco arriesgada, pero también, y es un proceso en realidad a largo plazo, y es la de traslocar las especies, de trasladarlas, es decir, sacarlas del sitio que va a ser impactado y llevar a otro sitio. ¿Están haciendo eso? Sí. Conozco que sí, para algunas especies. ¿Y estamos hablando de qué tipo de animales, qué especies? Sabía que estaban llevando algunas aves, por ejemplo, pero había escuchado también que estaban llevando algunas plantas como orquídeas y demás, anfibios por ejemplo, también. y anfibios están siendo llevados, ¿no? Porque ellos directamente van a ser impactados porque ellos buscan el curso de agua. Claro, y todo esto va a ser desviado y demás, ¿no es cierto? Y en la evaluación de impacto se consideran estos aspectos que usted señala, porque por el grado de sensibilidad e importancia, imagino que el impacto de estos proyectos debe considerar aquello, ¿verdad? Debería, siempre debería. Pero no considera Pero habitualmente, ¿no? nosotros, bueno, yo en mi opinión muy particular, noto de que algunas obras evidentemente van a tener un impacto enorme, pero siempre me asombro que casi toda obra siempre saca la luz verde respecto a su estudio de impacto, Sí. ¿no? Mágicamente. Nunca he escuchado que, digamos, algún estudio de impacto realmente haya, digamos, impedido que se realice, ¿no? Parece ser que siempre hay una solución, porque realmente yo creo que no se valora, como decía Milton, el rol de cada una de las especies, ¿no? Porque uno las ve, no, ese bichito que no importa, va a estar, igual va a haber, ¿no? Yo noto, incluso hasta cuando hago mis comentarios en Facebook, alguna gente dice, no, pero igual yo pongo mis plantitas, igual salen. Es verdad, pero digamos, la biodiversidad como tal, todo ese ensamble en realidad que hay de especies, obviamente queda afectado. Porque es un sistema equilibrado, Sí, ¿no es verdad? claro. De todos los componentes. Todos dependemos Sí. de todo. Y en el caso de represas, los más afectados son los peces. Por supuesto. Porque en Bolivia también con los peces sucede algo muy interesante. Ustedes conocen obviamente de los salmones, ¿no? Que están en Norteamérica, por ejemplo, y que ellos viajan casi cientos de kilómetros para, digamos, volver al sitio donde han nacido para reproducirse. O sea, que una parte de su vida está en agua dulce y la otra parte está en el mar. En el caso de Bolivia, obviamente no es tanto así, pero sí los peces, muchos peces para la época reproductiva retornan justamente a las cabeceras de los ríos, porque allá las condiciones son mejores, la calidad del agua es mejor. Entonces sí, hay un movimiento importante, determinante para la sobrevivencia de algunas especies de peces en Bolivia. Y justamente cuando se construyen las represas, esto en realidad termina y trunca ese movimiento. Conozco que en algunas represas, por ejemplo en el Brasil, han gastado mucho dinero para construir, por ejemplo, ascensores de peces, ¿no? Para que realmente ayudarlos puedan a elevar, ayudar y realmente puedan retornar. Pero en la bajada del curso de agua, el pez realmente tiene que atravesar la represa y no sabemos cómo le va a ir con eso, ¿no? Entonces sí se intenta, pero eventualmente se impacta, ¿no? Pero sí algunos países gastan mucho dinero también para tratar de mantener, digamos, ese equilibrio, pero yo creo que en nuestro país eso no se va a dar. Es difícil que se pueda priorizar, ¿no? Aunque debería hacerse, digamos, las especies que son, como en este caso, la fauna. Perdón, Jimé, que te corte, esto corrobora una hipótesis que algunos científicos manejan en el sentido de que la legislación vigente en nuestro país, sin ser perfecta, es bastante buena
todavía, pero parece ser que la decisión política prevalece sobre los criterios técnicos científicos, por un lado. Parece ser que el poder económico de quienes implementan esos megaproyectos, digamos, sabiendo que va a afectar estos ecosistemas, etcétera, ¿tienen preeminencia? Parece que sí. Parece que sí, lo que se muestra en los trabajos y en los impactos que habla Jennifer, parece que nomás predomina la parte económica, Johnny. Y de verdad es muy lamentable, ¿no? Porque nosotros cuando vamos al campo, visitamos estos sitios, estas obras, nosotros tenemos ya una vista entrenada para inmediatamente detectar qué cosa está fuera de su lugar o qué cosa está alterada. Y cuando vemos, digamos, el informe o les preguntamos a nuestros colegas, como dice mi colega Jennifer, se hacen acciones, hay actividades para tratar de hacer una actividad de restauración. Pero como tú bien lo dices, parece que estos estudios de impacto ambiental siempre salen favorecidos o minimizados en el impacto a la biodiversidad o al ecosistema. Y realmente ese es un problema serio, ¿no? Porque eso tendría que manejarse desde los niveles gubernamentales, porque eso ya escapa al control de nosotros como investigadores que emitimos una opinión, un concepto, o hacemos una crítica constructiva de cómo debería haberse hecho o cómo tendría que ser en un futuro, en una próxima obra civil o de cualquier naturaleza. Pero eso es un poco difícil, ¿no? A ver, en el caso de esta represa de Berisso, esta zona de Sehuencas, por ejemplo, está siendo afectada, ¿verdad? Estoy pensando, por ejemplo, en algunas especies que se creían extintas, como lo que ha sucedido con la rarita Romeo, por ejemplo. Este hábitat que está siendo afectado, al final no se puede recuperar, es decir, este tipo de especies, por ejemplo, tenemos que pensar en que definitivamente se van a perder. Algunas yo creo que sí se van a perder, porque como decimos, o sea, sobre mojado. Sobre llovido mojado. O sea, los anfibios, por ejemplo, están confrontando una situación muy delicada a nivel mundial, ¿no? Se ha encontrado hace algunos años que los anfibios, que justamente no es muy amplia su diversidad a nivel mundial, porque ellos están muy encadenados a hábitats que contienen agua, ¿no? Ellos no pueden estar, digamos, en sitios que son extremadamente secos. Entonces están encadenados a este tipo de hábitat. Entonces no es muy alta su diversidad. Pero encima de eso, los anfibios hace algunos años se ha encontrado que son afectados por un hongo Chytridium. Y este hongo, cuando los científicos han notado que habían anfibios afectados, han empezado a estudiar esto en diferentes países, en diferentes partes, y de repente muchas especies están infestadas. Aquí también colegas como Rodrigo Aguayo, por ejemplo, ha estudiado a los anfibios y han encontrado que sí están afectados. Entonces ya están afectados por ellos, entonces ya tienen poblaciones más pequeñas. Encima de eso el hábitat empieza a fragmentarse, ¿no? Entonces, empiezan a perder hábitat, entonces encima se les construye una represa, obviamente van a ser afectados. Siendo así que los anfibios juegan un rol muy importante, ¿no? Porque ellos también, en la cadena trófica que ocurre en estos sitios, ellos también son controladores, por ejemplo, de insectos y demás, ¿no? Tienen un rol importante en el ecosistema, pero están bastante afectados ahora. Sí, hay un tema muy importante relacionado con los anfibios. El calentamiento global que está sufriendo el planeta Tierra, Jimena, con el correspondiente cambio climático, que principalmente afecta al ciclo de precipitaciones o al ciclo de la circulación atmosférica nacional y regional. En Bolivia se siente mucho de eso, aunque la gente trata de negarlo, pero es que hay que caminar, hay que visitar. Nosotros caminamos y visitamos con los alumnos, con los proyectos, muchos sitios de Cochabamba y de Bolivia, y es así como uno conoce y aprende, porque no funciona solamente escuchando o viendo un libro. Entonces, ¿qué pasa? Los anfibios, por la literatura, yo no soy del área de fauna, mi colega de la doctora Cajil es del área de fauna, pero yo como bioclimatólogo sé que son muy sensibles porque está reportado a la elevación de la temperatura que entra en un proceso de desertificación en muchas áreas boscosas verdes. Entonces, al disminuir la precipitación, tienes un bosque o un suelo que se va haciendo más seco, más seco, más seco, y de una selva pasa a una sabana, y de una sabana a un semidesierto, y así progresivamente. Eso es los modelos climáticos globales, eso es lo que muestran la tendencia, lo que va a ocurrir.
Entonces ahí los anfibios están en un serio peligro. Y de verdad que cumplen un papel. Pero es un sapito, una ranita, no hace nada. Pero ese se comen las langostas, ese se comen los insectos que son las plagas. Todo tiene una función y un control, absolutamente todo. Es que hay que verlo de manera integral y saber qué hace ese organismo. Porque si no sabes qué hacer, pues puedes pasar por alto y darle la mínima importancia y no es así. Todo cumple una función. El otro día en la casa mi hija decía, papi, ¿y por qué los políticos no pasan clases de biología? No, de verdad. Clases de todo deberían pasar. Principalmente de biología, porque escucharon en un informativo precisamente los impactos que iba a ocasionar la construcción de esta represa. Y yo les conté ahí, no como anécdota, porque era realidad. Nosotros íbamos a Sehuencas a pescar y pescábamos, no te exagero, trucha de río de más o menos 80 centímetros. Sí, te creo. Y hoy día es casi inexistente la presencia de esos peces, salvo 10, 15 centímetros. Y la explicación va por lo que dice Jenny, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de desequilibrios vienen provocados. Yo no puedo decir solamente por la falta de conocimiento o por la alta ignorancia de los políticos que gobiernan el país en general, sino que ahí también están sobrecargados por profundos intereses de carácter económico que van más allá de los nuestros intereses. Yo creo que ahí no hay un equilibrio racional entre lo que quiere la gente y lo que quiere, digamos, lo que quiere el poder económico, ¿no? Claro, y tampoco hay un mínimo de visión, por ejemplo, ¿no? En la zona de Carrasco tengo entendido, no sé si queda todavía, según algunas denuncias en el Facebook, ya no están, unos helechos enormes. Que parecen de la prehistoria y que tengo entendido que con todo este movimiento que ha habido para la represa... ¿En Sehuencas? Sí. Sí, eran hasta de 2 metros. Sí, tengo fotografías en blanco y negro. Son este grupo de los helechos arborescentes, hay varias especies que tenemos en Carrasco y seguramente estos han sido removidos porque lamentablemente han debido coincidir con el área de influencia o donde tendría que instalarse la represa o se ha instalado. Claro, lastimosamente he visto algo así en el Facebook. Seguramente los han tenido que cortar, aunque mi colega me menciona, ha habido una actividad o hay una actividad de translocación de las especies vegetales, por ejemplo las orquídeas son muy sensibles, muy vulnerables, u otro grupo de plantas o estos helechos, pero hay que ver los resultados, si realmente se están aclimatando, acondicionando, claro, para poderlos nuevamente plantar en el lugar, etcétera, etcétera. Esa es una fase experimental que en Bolivia, yo creo que esta es la primera vez que se está haciendo esa actividad, porque antes no había eso. En los países ya desarrollados seguramente eso ya lo tienen bien dominado, controlado, pero en Bolivia yo creo que son las primeras experiencias, y hay que ver los resultados para tener, digamos, un grado de impacto, o para decir si está bien, mal, o en qué mejoramos, en qué corregimos. Y en Europa, particularmente en el caso que he podido experimentar en España, ellos llaman ahí un proceso de urbanización, es decir, cuando la gente va penetrando estos espacios sensibles, hay todo un proceso de intervención, hay un marco legislativo, un marco normativo importante que prevé aquellos efectos negativos. Hoy día estamos en pañales, parece acá todavía, como decía, en temas de transporte y movilidad en la prehistoria, y este es otro tema, pero este es más sensible, es más agresivo, es mucho más duro de poder comprender porque afectas las siguientes generaciones. Y no nos estamos imaginando un país desértico, no nos estamos imaginando un país sin fauna, un país sin bosques urbanos. Contaminado. Es una contaminación. La contaminación es también otro problema. Eso es para hablar otra hora en otro programa. Es serio la contaminación. Ojo que ya se está comprometiendo. Pero tal vez lo que hay que decir en otros países, ellos han atravesado lo que nosotros estamos atravesando. Sí. Ellos, hay países que también han perdido mucho de sus bosques, de su biodiversidad, pero ellos ya han empezado a sufrir los efectos secundarios que vienen a raíz, digamos, de esa pérdida. Y entonces hoy día tú ves países como en Europa, lo ves también en Estados Unidos, empiezan ya también a invertir un montón de dinero para tratar de volver a lo que era. Entonces, por eso nosotros aquí, los biólogos junto con otros ambientales que son los únicos abogados de la biodiversidad, porque todos en realidad quieren aprovechar, quieren usar, no sé.
tú hasta pescando. Por cierto. Pero bueno, en realidad nosotros que defendemos tanto y que tratamos de hacerles ver el futuro, que no siempre es fácil, es que decimos que esto, o sea, obviamente se debe preservar, porque no tenemos que llegar a eso. ¿Qué clase Tenemos de sí el país ejemplo, ¿no? queremos? O sea, ya Deberíamos tenemos ese ejemplo, aplicar. no vayamos por ahí. Claro. Somos un país, al final, un país tan grande, solamente tenemos una población chica, diría yo. 10 millones de habitantes es poco. En relación Es al poco en territorio relación que a tenemos. otros, ¿no? En relación a otros. Entonces, ¿por qué no podemos lograr vivir en equilibrio con la naturaleza? Claro, O sea, que tenemos- dejar ciertos intereses Tenemos de que lado. hacerlo, ¿no? porque si vamos a escoger la otra vía, ¿no? Después eventualmente no creo que nosotros vamos a tener, digamos, el dinero suficiente La capacidad, para hacer ¿no? toda esa restauración. Para ¿no? recuperar. Es complicado. Y por ejemplo también, ahora que estamos viendo las quemas en la Chiquitanía, cuando hablábamos del rol de las especies, después de estas quemas tan severas y profundas que también suceden en Cochabamba, en las Correcto, áreas que eso lo vamos a protegidas, ver ahora. es increíble que justamente estos animales que son ultra pequeñitos, que son los insectos y los invertebrados, van a jugar ahora un rol súper importante, porque ellos tienen que reacondicionar el suelo quemado, justamente para ayudar a las plantas, para que el bosque pueda resurgir. Ellos tienen que volver a hacer galerías en el suelo para excavar, o sea, meter minerales, tienen que trabajar a ese nivel para que otra vez eso pueda ayudar a ¿Eso se llama Para que restauración? ¿Un proceso bueno, de en realidad, restauración? Restauración es un término que se utiliza a un programa que tú tienes que crear, luego de evaluar muy bien el daño, el impacto. Entonces tú creas un programa y lo creas en el tiempo. Y entonces en ese programa, en diferentes etapas, tú vas haciendo diferentes acciones, ¿no? Y en ese momento, o sea, cuando se trata de quemas, una de las acciones que hay que tomar es sobre el mismo suelo, ¿no? Usted está hablando... Como te decía, esto es como la construcción de un edificio, o sea, cada piso tiene que volver a construirse. Entonces, todo tiene su función. Sí, y esto, o sea, tarda bastante tiempo. Claro, porque el suelo, Jimena, es muy importante. Si tu suelo no está con las condiciones apropiadas para sostener una flora y una fauna, tienes un suelo estéril y pobre. La materia orgánica en el suelo, y te lo digo porque yo he enseñado esa materia, he aprendido geología de afolía, tengo que aprender muchas cosas para entender el conjunto del ecosistema, si no es imposible entenderlo, no se puede entender de otra manera. Entonces el suelo, la materia orgánica en el suelo es descompuesta por microorganismos, principalmente hongos y bacterias, y algunos nemátodos como lombrices y algunos ácaros que están por ahí. Cuando tienes un incendio de magnitud de una semana, 10 días, 20 días, un mes, esa microflora, esa fauna que está en el suelo, seguramente se ha perdido en gran cantidad. Entonces, volver a recuperar, para, como dice mi colega, para que vuelva a ser como las condiciones eran antes del incendio, va a tomar tiempo y seguramente va a ser más difícil. Y el rol de estos organismos va a ser muy importante, justamente en tratar de volver a recuperar esa situación inicial antes del incendio. Ustedes hablaban de las reservas naturales urbanas, ¿no es cierto? Me imagino que el Parque Tunari está en esta categoría. El Parque Tunari, bueno, es un parque nacional, pero en Bolivia es una de las muy pocas, y en el mundo diría yo, donde confluyen lado a lado un área protegida bastante amplia, que es el parque, y una ciudad que está en crecimiento, en amplio crecimiento, ¿no? Esto no se da en todo lado. Entonces, toda esta vegetación que existe en el Parque Tunari, también la fauna, la biodiversidad, obviamente los que tenemos que ser custodios, protectores, o sea, tienen que ser los humanos que estamos inmediatamente al lado del parque, o sea, los ciudadanos de Cochabamba, ¿no? Y el Parque Tunari es muy importante, tanto en la parte de vegetación, allá están los bosques de un género que es el género Polylepis, que es un género que es endémico a la región andina. Solamente los países que están en la región andina tienen, digamos, estos árboles que llegan a conformar los bosques más altos en el mundo, porque son las especies arbóreas
que llegan, digamos, a la mayor altitud, ¿no? En el Perú tienen una buena diversidad de Polylepis, pero nosotros somos el segundo país que tenemos también una buena cantidad de especies de Polylepis. Esta especie que está en el Parque Tunari, Polylepis subtus albida, es muy importante porque justamente logra adaptarse, en millones de años ha logrado adaptarse a esas condiciones adversas, ¿no?, de la altitud, o sea, los vientos súper fuertes, tampoco no es que llueve todo el año, ¿no?, la radiación que es sumamente fuerte y las fluctuaciones microclimáticas del día a la noche, ¿no?, o sea, en la noche y la madrugada ultra frío y más o menos alrededor del mediodía también cómo aumenta la temperatura. Entonces estos árboles han logrado adaptarse y resulta que forman uno de los muy pocos bosques que están basados en una sola especie. El bosque nativo en el Parque Tunari está conformado en especie arbórea principalmente y casi exclusivamente por Polylepis subtus albida. Todo lo que se construye encima es basado en esa especie arbórea, ¿no? Ahora, ¿por qué no le explicas a la gente? Porque cuando dices bosque, la gente dice, no hay árboles de 10 metros. Claro. Porque no es eso en realidad. Claro, el concepto de bosque en la chiquitanía de bosque seco, por ejemplo, 30 metros. es diferente. Pero sí. ¿cuál es el bosque que aquí nosotros tendríamos que observar para darle probablemente la importancia necesaria de cuidar aquello? ¿Cuál es? Claro, es que hay una categorización. El concepto de bosque difiere al de selva. En la selva, como Perfecto. Carrasco y en Chapare, Sí. los árboles llegan a tocarse las copas, las hojas, las ramas entre sí, se vienen a tocar y forman un dosel cerrado y continuo. En cambio, en el concepto de bosque no ocurre eso. Puede haber bosques abiertos que pierden las hojas, a los que se les llama caducifolios, y hay otros que son semicaducifolios. Entonces, esas dos categorías de bosques se establecen en función de las condiciones climáticas. El clima es el primer condicionante que va a regular el establecimiento de un tipo de bosque o de selva en un determinado lugar, dependiendo de la altitud donde se encuentra, la humedad, del sustrato geológico, edáfico, etc. Lo que tenemos aquí arriba, Johnny, son microbosques que van de 5 a 8 metros. Así se llaman, microbosques de 5 a 8 metros. Polylepis nunca va a llegar a 20, 30, 40 metros. En la historia que está No le reconstruida, conviene. por supuesto, No le conviene por ser supuesto, alto porque el viento le afectaría. claro. Entonces a él le conviene crecer, engordar, pero Ser en más realidad le robusto. conviene ser Claro. resistente Y y esa- remachado y esa es quedarse una- pequeño. Esa es una Pero es un adaptación. bosque. Esa es una adaptación morfológica del árbol, de la especie, y eso ocurre, Jimena, con toditas las especies que crecen por encima de 4.000 hasta los 5.000, 6.000 metros. Tienen formas hemisféricas, como si fueran baloncitos cortados por la mitad, para evitar para ofrecer una menor resistencia al viento, almacenar mayor temperatura y mayor humedad. No le conviene, como dice Jennifer, ser grande, porque ahí arriba las condiciones son frío y helada en la noche y en la madrugada, Vientos en muy la tarde fuertes. llega a 26, 28, 32 grados, y hay una variación térmica bastante exagerada, y eso es dañino para el árbol. Además que tiene que soportar los incendios que vienen de los tiempos de la colonia, además que tiene que soportar la invasión que tiene por parte de los pinos y eucaliptos, que es para otro tema también eso. El fuego aquí también tiene su parte muy importante en el Parque Tunari, ¿no? Esta vez no para el tema de ampliación de área agrícola, pero sí para ampliación de la mancha urbana. Sí. Entonces, esa tierra que queda arrasada por el fuego, hemos visto fotografías últimas en los diferentes matutinos de los últimos incendios en Conbuyo, en el lado de Sacaba, donde ha quedado muy poca vegetación. ¿En qué queda ese suelo? Nos comentará usted y después me comentará usted, doctora, en qué queda la fauna, cómo Claro. la recuperamos. Sí, en principio, cuando obtenemos estos incendios forestales, el suelo, lo que va a ocurrir con el suelo es que va a tener un enriquecimiento con carbono, fruto de la combustión de las plantas de la madera. Entonces el carbono se deposita en el suelo y es un suelo enriquecido en carbono. En ese suelo en carbono lo que van a surgir y van a crecer, Jimena, no son las especies que originalmente estaban. Son unas especies que son adaptadas o que están
que han desarrollado muy bien Son en oportunistas. suelos que son enriquecidos en carbono, y a eso se les llama especies pirófilas. Esas especies pirófilas son las primeras que van a Les colonizar, gusta el fuego. van a colonizar. Y uno se da cuenta, nosotros conocemos la vegetación, yo veo la vegetación y te puedo decir aproximadamente hace cuántos años ha ocurrido un incendio ahí. Va a aparecer unas apiáceas, son del grupo de las umbelíferas, que sería un paniculatum, va a estar Dodonea viscosa. Entonces uno mira esas especies y dice, aquí ha habido fuego. Y esas son las primeras que van a aparecer. Y esas son muy buenas estableciéndose en estos lugares. No va a aparecer la vegetación original nativa que había. Eso va a tomar un proceso, un tiempo. Va a tardar. Estas tienen que ser reemplazadas, estas pirófilas, por otra comunidad de plantas. Entonces, Esas van a ser una reemplazadas dinámica. por otras. Eso se llama dinámica, una progresión sucesiva o positiva. Pero eso toma mucho tiempo si es que el hombre no interviene nuevamente con acción de fuego o cualquier otra actividad. ¿Qué pasa cuando Entonces, se la pretende restauración sería reforestar? para ayudar a ese Cuando proceso. se tienen programas de reforestación, en la teoría ecológica de la restauración tiene varias vías, varios principios, varios caminos. Hay muchos estudios sobre esto, Jimena. Lo ideal para al área donde vivimos nosotros es restaurar con las especies nativas, con lo que había antes. Es plantar las mismas especies de jehuiño, de polilepis, pero también hay arbustos que crecen con este bosque que son nativos. Por ejemplo, ahí hay unas especies, unas compuestas que están presentes, siempre creciendo con la especie de polilepis. Hay que utilizar estas especies que estaban iniciando originalmente en estos ambientes. Y en las quebradas donde surge, cuando corre el agua, en los cursos de agua, ahí hay que poner alisos, por ejemplo. El aliso, por ejemplo, es más susceptible, es mucho más susceptible al incendio forestal, porque la jehuiña está adaptada a este tipo de ambientes porque tiene bastante capa de ditidoma en el tronco. Si este es el tronco, tiene muchas capas delgaditas como hojitas de papel, una sobre otra, que pueden ser miles. Y eso le funciona como un aislante. Esa es una adaptación que ha ganado evolutivamente, ha desarrollado en el curso de millones de años frente a los incendios que vienen desde hace mucho tiempo atrás por rayo, por acción humana. Pero esto tiene un límite. Cuando el fuego es muy extremo, llega al centro de la madera, que se llama duramen. Y ese duramen, cuando es afectado, y es afectado los vasos conductores que llevan el agua y la savia elaborada de arriba hacia abajo, esta planta muere y ya no tiene recuperación. ¿Qué estamos haciendo con todo el ecosistema del Parque Tunari, con campañas de reforestación? Yo no veo que se reforeste con quehuiñas, por ejemplo, sino se llevan pinos, se llevan otras especies como jacarandás, qué sé yo, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con todo este ecosistema? ¿Lo estamos dañando de manera irremediable entre fuego y este tipo de acciones? Mira, frente a la gran motivación que tienen muchos ciudadanos aquí en Cochabamba de participar en estas campañas de reforestación y todo seguramente con muy buenas intenciones para el parque, lamentablemente estamos sujetos a lo que los viveros producen. Claro. Y también lamentablemente, justamente este árbol, como tiene esta adaptación, por ejemplo, a grandes altitudes, tiene también, digamos, no es de los más que tiene una reproducción que tú pones la semilla y sale. Parece que la semilla tiene que atravesar un periodo realmente de dormancia, estar un tiempo. También hemos hecho algunos estudios. Tengo un colega que justamente se dedica a eso. A veces parece que tiene que recibir justamente un golpe de frío para activar lo que es, digamos, la germinación, en fin. Entonces, producirla en vivero a gran escala no es posible, es difícil, pero yo he visto que, por ejemplo, los viveros que maneja, por ejemplo, la gobernación, han progresado bastante y hoy día ofrecen cantidades interesantes. Pero cuando se hace la campaña, como siempre se quiere hacer a gran escala, porque parece que el número importa, entonces al final se recurre a todo, ¿no? Y uno de los grandes errores es justamente porque evidentemente puede ser interesante tal vez poner eucalipto, pino, por ejemplo, para algunas comunidades que sí utilizan, o sea, después los talan, los venden, utilizan esa madera, pero lo que no se debe hacer es poner juntas a estas especies. Pino, eucalipto y quehuiña no van juntos. ¿Por qué? Porque justamente estos dos árboles, eucalipto y pino, crecen muy altos y polilepis no. Entonces, eventualmente, cuando llega un determinado momento que pino y eucalipto crecen encima
de Polilepis Le quitan empiezan a Le matar. hacen sombra. Y, Le es, hacen y sombra. eso uno lo puede ver, árboles de quehuiña que han muerto de pie en el Parque Tunari, es como un cementerio también en ciertos sitios, donde el árbol en su estrategia de alcanzar la luz, ¿no?, ha gastado todita su energía el árbol en sacar ramas, y tú ves así súper ramificado y dices, ¿qué le ha pasado a este árbol? Y con Pero muchas está hojas. muerto, ¿no? Pero ni todo eso que hace para sacar rama por No todos le, lados, no le alcanza. no No le le sirve. alcanza, entonces No sirve. eventualmente muere. Mm, Entonces, ese es uno de los problemas. mm, Además de que pino y eucalipto, digamos, de la cantidad de especies que viven apoyadas sobre Polilepis, o sea, que dependen en realidad de ese ambiente que es creado por Polilepis, esa cantidad de diversidad tú no ves en un bosque de pino ni un bosque de eucalipto, porque las especies, para ellas, estas son especies foráneas, no son propias, ellos no están adaptados para utilizar, digamos, estas especies porque son exóticas, ¿no? Los pinos son de Norteamérica y los eucaliptos son de Australia. mm. Y tampoco nosotros no decimos que, bueno, no se deben plantar estas especies, son también árboles que brindan una interesante madera y demás, pero debe ser cuando la gente quiere aprovechar de eso. Y más bien lo que ha sucedido en el Parque Tunari, ¿no?, en algún momento cuando han plantado pino y eucalipto, parece que lo hicieron por una medida de emergencia, porque bajaba mucha agua y había mucha erosión. Entonces tuvieron que poner estas especies. Pero lamentablemente nunca las llegaron a manejar, nunca las cortaron y demás. Entonces a veces tú caminas por ahí y hasta te da un poco de miedo, porque con fuertes vientos también estos ¿Puede caer? árboles son susceptibles de poder caer. Entonces también tiene que haber un manejo. Y por otra parte también, para que las campañas de reforestación sean exitosas, aparte de llevar, digamos, los plantines, también tienes que prever agua, que es otro problema. Claro, ¿no? se plantan de a Entonces, miles y sobreviven no sé también cuánto, la ¿no? época Por muy tampoco poco. se puede plantar en cualquier Claro. momento, hay que esperar las primeras lluvias y entonces se puede lograr. Pero nosotros hemos visto otra situación muy interesante en bosques de Polilepis. El propio bosque tiene su capacidad regenerativa. Y cuando tú vas después de la época de lluvia, encuentras un montón de plantines pequeños, especialmente en los bordes, que son un poquito más abiertos, de estos fragmentitos de bosque que quedan. También si tomaríamos estrategias de, digamos, hacer cercos y vallar, digamos, para animales como son las cabras, las ovejas, que consumen estas pequeñas plantitas que están saliendo, entonces también eso puede ayudar a que finalmente estos bosques se reconstituyan. ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué nosotros insistimos tanto con Polilepis? Porque estos árboles son muy importantes, intervienen en el ciclo hídrico. Entonces, si nosotros, digamos, la ciudadanía ha decidido conservar el Parque Tunari, principalmente la justificación número 1 es la provisión de Los agua. acuíferos, ajá. Entonces, la número 2 tiene que ser el cuidar este bosque de Polilepis particularmente, porque sí está relacionado con la provisión de agua. Creemos que si este bosque cada vez va a ser más afectado, más quemado, más talado, y vamos a perder esa cobertura boscosa, Menos agua. los acuíferos principalmente en la zona de recarga en realidad no van a tener, porque el árbol también reúne, digamos, la humedad, ¿no? Cuando llueve en realidad también capta esa humedad y también la fija en el suelo. Y entonces esa agua sale a un ritmo, no como cuando baja la lluvia, así, cuando bajan los riachuelos y demás arroyos súper rápido, sino que lo hace lentamente. Y entonces el agua que nosotros utilizamos en el resto del año. Entonces, esa es la importancia. Sí, y además, Jimena, sabes, nosotros hemos hecho un estudio en el Centro de Biodiversidad y Genética en asociación con el Departamento de Geotecnia, ingenieros civiles de la Universidad Mayor San Simón, y hemos hecho un experimento en el Parque Tunari que nos ha llevado unos 3-4 años, si no me equivoco, y hemos plantado Polilepis quehuiña, hemos plantado pinos y hemos plantado eucaliptos. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Lo que hemos hecho es, junto con los ingenieros civiles, se han fabricado máquinas para medir cuánta resistencia tiene la raíz
a ser rota por la mitad, a la tracción, a romperse. Cuánto de resistencia o anclaje tiene la raíz en el suelo. Y en todos los experimentos, en todas las pruebas, ha salido ganando Polylepis frente al pino y el eucalipto. Y otra cosa que es importante, la quehuiña enraiza profundo, profundo, tiene unas raíces tipo pivotante. Pivotante se llama cuando entra hacia abajo y agarra el suelo, fija el suelo. Y en cambio el eucalipto y el pino, el enraizamiento es así, superficial, abierto. Y es horizontal. Y eso es lo que hace que se caigan con los vientos. Por eso esos árboles que están en la avenida ecológica, que son eucaliptos, sí o sí un momento se van a caer. Porque nosotros lo hemos investigado y hemos constatado que es así. Y los pinos ocurre exactamente lo mismo. Entonces, por donde le veas, la especie nativa, que es la quehuiña Polylepis, son argumentos justamente que está hablando Jennifer. Nosotros siempre estamos diciendo, esta es la planta que tienen que colocar. O sea, como un buen no agente son nosotros. Para evitar la erosión, Exactamente. por ejemplo, ¿no? Para que no exista deslizamiento de Exactamente. tierra. Exactamente. Entonces, Claro, si tú tienes que poner plantas que te van a ayudar en eso, entonces una de tus mejores opciones, si estás en ese nivel altitudinal, es justamente Polylepis. Es como ¿no? poner unos pilotes. Exacto, pero, de soporte. Claro, que le van a dar mayor consistencia Así es. a la geomorfología. Así es. Y lamentablemente estos criterios que hoy día nos muestran, debo decirte que no se los conoce en los ambientes políticos, administrativos e institucionales. Y esa es una deficiencia grande, ¿no? Porque vamos a hacer una campaña de forestación sin interesarle cuáles son las mejores especies para cuidar la cantidad de agua, etcétera, y un conjunto de cosas. Claro, ¿no? pero esto también cabe para el resto de la gente ciudadanía, como decía la doctora Jennifer, que está muy animada en reforestar el Parque Tunari, y de pronto estamos dañando un poquito justamente lo que nosotros queremos, ¿no? Es de preservar el área, tener agua, tener recarga de acuíferos y demás. Yo me acuerdo, solo un detalle, este tema, yo recuerdo, era muy chico, en 1971, 72 se hace la plantación, era un ingeniero Philip Vandenberg, con don Cándido Pastor, don Segundo Alandia, quienes eran un poco los promotores en ese la luz, digamos, de los agrónomos. Y no se hizo un seguimiento adecuado y después se cortó la cooperación con Cotesu y bueno, el resultado es un poco desordenado, etcétera, ¿no? Y ahí quedó. Vamos a dejar aquí la charla porque se nos fue la hora. Sí, yo ya me he dado cuenta. Y les agradezco muchísimo a ambos. Creo que llega a ser interesante conocer de estas cosas que las estábamos dejando un poco de lado. Hay que poner el ojo sobre esto para preservar lo que tenemos, ¿no es cierto, Johnny? Para un poquito ponernos las pilas y preservar todo lo que estamos perdiendo. Y en algún momento vamos a hablar también de las acciones que tenemos que hacer, sobre todo, por ejemplo, con el tema de incendios. Johnny, nos hemos quedado con ese tema pendiente. Está bien, ¿no? Nosotros nos despedimos, amigos. Hasta aquí llegó 360. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Bugomedia por el trabajo en streaming, en las redes sociales. Volvemos el próximo domingo. Les habló Jimena Bellido. Buenas noches.